¿Te imaginas que existiera una web donde promocionarte en otros podcasts y donde conectar con contenidos que tienen que ver con el propio proyecto que tú grabas? Pues hoy te traigo una herramienta que hace exactamente eso. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos y todas los y las que buscáis comprender más allá de lo evidente en el podcasting y seguir aprendiendo cada día al menos una cosa nueva. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero hablarte de una herramienta, una página web que sirve para encontrar podcasts similares al tuyo y promocionarte en ellos. La pena es que no sé si está totalmente operativa, no sé si en nuestro país o al menos con nuestros podcasts. Pero bueno, ojalá y esto se solucione lo antes posible, porque me parece una idea muy pero que muy buena y ojalá se hiciera algo, ya digo, si no esto, que espero que funcione dentro de poquito, se haga algo en nuestro país relacionado con esto. La herramienta se llama Grrrro, y lo digo bien porque trae dos R's, grrro.xyz. Y promete lo siguiente, lo voy a traducir. Haz crecer tu podcast con promociones cruzadas. Recomendaciones de promoción cruzada accionables y basadas en la inteligencia artificial diseñado para tu podcast. Haz crecer tu audiencia rápidamente. Aprovecha los hábitos de escucha de tu audiencia para obtener oportunidades instantáneas de promoción cruzada en otros podcasts. Ojo, esta es la traducción que me ofrece Google Translate. Creo, por lo poco que he podido ver en esta página web, que no he podido investigar del todo porque no me valida mi podcast, me he dado de alta para probar a ver cómo funcionaba, pero me indica que no pueden indexar muy bien mi podcast, por eso os decía esto de hace un minutín. Creo que utiliza la misma tecnología que usa la página web de Rephonic, una web de la que os hablé en el episodio 304, que lo que hace es crear una red además muy pero que muy visual de los podcasts que escuchan tus oyentes de podcast habituales a través de Apple Podcasts. Ya digo, así muy resumidamente, porque no quiero hablaros otra vez de Rephonic, ya digo, lo tenéis todos los detalles en el episodio 304, a ver si puedo dejar un enlace en las notas del episodio. En este caso, Rephonic nos ofrecía un mapa tridimensional con nuestro podcast en el medio y de nuestro podcast salían un total de 15 recomendaciones enlazando a otros podcasts. Y de esos otros podcasts, por ejemplo, yo veo aquí que hay oyentes de Al Otro Lado del Micrófono que escuchan Radio Ambulante, Notipod, Un Tema al Día, Nadie Sabe Nada, Quiero Ser Podcaster, La Escóbula de la Brújula, Vía Podcast, Cabreados, Un Papá en Apuros y bueno, si no consigo ver que tengo que mover algo tridimensional es un poco... de eso no se habla, por ejemplo. Y de esos podcasts pues salen otros tantos. Bueno, pues esto mismo creo que es lo que hace la herramienta de la que os hablo hoy, grrro.xyz. Dice lo siguiente: análisis profundo de la audiencia. Registra el feed de tu podcast y analizaremos los hábitos de escucha de tu audiencia para encontrar recomendaciones de promociones cruzadas específicas relacionadas. Ya digo, no sé si exactamente hace esto, porque lo que puedo ver con las imágenes es precisamente un mapa tridimensional como el que muestran en Auphonic. Dice, recomendaciones específicas. Explora nuestras recomendaciones de promociones cruzadas junto con los temas que escucha su audiencia. Luego, determine qué recomendaciones son más importantes para usted. Campañas procesables. Exporta los podcasts de promoción cruzada recomendados como un archivo CSV listo para potenciar su propia campaña de promoción cruzada. Y algo que me parece importante es el tema de los precios de esta plataforma, porque dice que las recomendaciones de esta plataforma, de grrro.xyz, creo que Grrro es cross o cross promo o algo así, porque cross promo, o sea, Grrro me la ha traducido como cross, pero bueno, las recomendaciones de Grrro promo siempre serán gratuitas y esto lo dejan muy claro. Los precios de las funciones mejoradas estarán disponibles pronto. Manténgase informado. E imagino que eso sí que tendrá un coste, estas funciones mejoradas. Que no sé si será que te ponen en contacto directamente con ese podcast, que directamente puedes hacer las campañas a través de ellos.
no lo sé. Pero estas recomendaciones que ofrecen sí que al menos son gratuitas. Es que no detalla mucho más. Veo aquí unas cuantas imágenes, ya digo, una especie de análisis de contenidos de tu podcast. Por ejemplo, aparece un podcast sobre startups y aparece como tres temáticas, ¿no? Desarrollo de software y código abierto, o código libre, mejor dicho. Te ofrece 3 opciones distintas, ¿no? Relacionadas con tu show, con shows que se crucen contigo y con las mejores promociones de otros shows. Todo eso al lado de ese mapa tridimensional. Si ya nos metemos dentro de la propia recomendación de una de estas recomendaciones que nos ofrece la plataforma, pues nos da los detalles de este podcast, ¿no? Cómo se llama ese podcast, quién lo presenta, la última vez que publicó y de qué trata. Y en la tercera pestaña nos ofrece dentro de estas recomendaciones, ese listado de podcast recomendados divididos por cada una de las temáticas que nosotros le hayamos dicho. En este caso, pues desarrolladores de software. Y le aparece ahí un listado con las valoraciones, a ver si puedo ampliar un poquito la imagen, las valoraciones de dichos podcasts, el potencial de promoción. Hay algunos podcasts que se los recomienda como excelente y hay otros tantos que muy buenos. Los autores de dichos podcasts, para que imagino que te pongas en contacto con ellos, sí, efectivamente. Y el email de contacto, que quiero pensar que por protección de datos han ocultado. El nombre del podcast, el nombre del autor, la afinidad que tienen con tu podcast y el email de contacto, que no sé si eso será lo que te querrán cobrar. No lo sé porque ya digo que ni siquiera puedo analizar mi podcast. Os invito a entrar dentro de gro.xyz, registraros y probad vosotros. Creo, por lo poquito que he investigado, creo que se trata de una página web alemana. Creo. Porque a la hora de darte de alta y sobre todo de dar de alta tu podcast, la URL que indican, la URL sugerente, por así decirlo, la sugerencia de URL, mejor dicho, perdonad que estoy aquí intentando traducir esta web que estoy leyendo en inglés. La URL que te ofrece a modo de ejemplo sí que lleva un podcast.apple.com/gb y creo que ese gb es de Alemania, no lo sé. Pero bueno, oye, está muy interesante esta herramienta para las desaparecidas promos que ya no se llevan tanto en los podcasts. Creo que puede ser muy interesante si, oye, pues no tenemos contacto con muchos podcasts de nuestra temática o queremos llegar a una promoción cruzada o simplemente ponernos en contacto porque, oye, queremos invitar a alguien de la temática de nuestro podcast o queremos tener un contacto por lo que sea, pues gracias a herramientas como esta podemos ver quiénes son nuestros vecinos de temáticas, nuestros podcasts más cercanos en cuanto a la misma temática o en cuanto a algunas temáticas, y gracias a esta herramienta pues encontrarlos fácilmente y no sé si pagando pues encontrar sus métodos de contacto. Pero bueno, lo de los métodos de contacto tampoco es muy difícil de sacar si más o menos conoces el podcast, sobre todo si tiene página web, si le conoces por redes sociales, etcétera. Encontraréis un enlace a gro.xyz en las notas del episodio y de paso un enlace también al episodio 304 donde os hablé de he dicho antes Auphonic, no, quería decir Rephonic. Rephonic es la página web esta que te hace un mapa tridimensional de los otros podcasts que escuchan tus episodios. Y aquí va una nueva herramienta para que sigáis ampliando vuestros horizontes en cuanto al podcasting. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.